Mi novia me humilló en una boda. Y después descubrí que mi familia era la verdadera villana. Todo empieza, o quizás termina, en la boda de mi hermana Mayoere, Camila. Era sábado, principios de octubre, de esos días en Guadalajara, donde el calor ya empieza a ceder y el aire huele a tierra mojada, aunque no haya llovido. El jardín del salón era bonito, de esos lugares que te hacen sentir que la vida tiene orden y que las familias felices existen en flores blancas. Luces cálidas dan mi mamá con el vestido que llevaba meses buscando, mi papá con ese traje azul marino que solo usa en ocasiones importantes y que huele a naftalina mezclada con su colonia de siempre. Yo llegué con Sofía, 2 años mayor que yo. La conocí cuando yo tenía 21 y ella 23, en una feria universitaria donde ella daba una ponencia sobre diseño gráfico y yo me quedé en la última fila no porque me interesara el tema, sino porque me quedé viendo la forma en que ella movía las manos cuando hablaba. Llevamos casi 4 años juntos y esos 4 años, seré honesto, han sido los más intensos de mi vida, los mejores y, en algunos momentos, los más difíciles. Pero cuando amas a alguien así, con esa clase de amor que te desordena por dentro, uno aprende a convivir con la dificultad. El problema entre Sofía y mi familia no empezó en la boda. Empezó mucho antes, desde el principio, para ser exactos. Mi mamá, Elena, es una mujer de esas que juzgan en silencio, pero con mucha precisión. Nunca le dijo nada de frente a Sofía, pero yo crecí en esa casa y aprendí a leer los silencios de mi madre como si fueran texto. El silencio que siguió a la primera vez que traje a Sofía a cenar decía muchas cosas que no era lo que esperaban, que no era del círculo, que no hablaba lo suficiente, o que cuando hablaba demasiado fuerte, que su forma de vestir era llamativa, que sus opiniones eran incómodas. Mi papá Ricardo es más difícil de descifrar, es de los que sonríen siempre, que dan apretones de mano fuertes y palmadas en la espalda, pero que guardan sus opiniones reales para conversaciones privadas, en voz baja, en su oficina con la puerta cerrada. Tardé 2 años en saber lo que realmente pensaba de Sofía y lo supe precisamente en esa conversación que vino después de la boda. Sofía lo sabía que no la querían, aunque nadie se lo dijera directamente. Ella es perceptiva, brutalmente perceptiva, y eso a veces es una virtud y a veces es una herida abierta que nunca termina de sanar. Iba a los eventos familiares porque yo se lo pedía. Navidades, cumpleaños, el bautizo del hijo de mi primo. Iba, se sentaba, sonreía cuando tocaba sonreír, y luego en el carro de regreso me decía: «Tu familia me odia, Mateo», y yo le decía que no, que así eran ellos con todos, que era cosa de tiempo. Y ella me miraba de una manera que ahora entiendo que significaba que sabía que yo estaba mintiendo, aunque yo no lo supiera todavía. En la boda de Camila, algo se rompió. Nunca supe exactamente qué pasó entre Sofía y mi hermana antes de la recepción, lo que se lo reconstruí después con pedazos de información que fui recogiendo aquí y allá. Al parecer, durante los preparativos del evento, Camila le hizo un comentario a Sofía sobre la mesa donde estaban sentados. Algo sobre los lugares asignados, sobre si Sofía se sentía cómoda en ese lado del salón, lejos de la familia directa. Un comentario que sonaba inocente, pero que Sofía, con toda su percepción, leyó exactamente como lo que era una exclusión deliberada, disfrazada de cortesía. No vi el intercambio. Cuando me enteré, ya era tarde. Para las 10 de la noche, Sofía había tomado más de lo que debería. No es algo que ella haga seguido. Puedo contarlas con los dedos de una mano, las veces que la he visto así en 4 años. Pero esa noche, con la música y las luces y la rabia que llevaba acumulada desde hacía años, algo se desbordó. Y yo estaba bailando con mi mamá cuando escuché su voz anal tan cortante, fuera de tono con el ambiente. No voy a repetir exactamente lo que dijo. Lo que importa es el tono. El tono era de alguien que ha aguantado demasiado tiempo demasiadas cosas y que esa noche decidió que ya no iba a aguantar más. Me llamó por mi nombre en medio del salón. Me dijo, delante de mis padres, de mis tíos, de los amigos de mi hermana, que yo era un cobarde, que llevaba años dejando que mi familia la tratara como si no existiera y que yo nunca hacía nada,
que era un niño que todavía necesitaba el permiso de su mamá para tomar decisiones. Mi mamá soltó mi mano. Mi papá dio un paso hacia nosotros, y yo me quedé paralizado. Actualización 1. Esa noche no dormí. Me quedé tendido en la cama del cuarto que tengo en la casa de mis padres. Porque sí, vivo ahí todavía, con el techo blanco encima y el silencio del pasillo filtrándose por debajo de la puerta, pensando en cada segundo de lo que había pasado, el momento en que Sofía levantó la voz, la cara de mi mamá, la cara de mi hermana, que era el día de su boda y que tuvo que ver aquello, mi papá poniéndole la mano en el hombro a mi mamá como si la estuviera protegiendo de algo. Me fui de la boda temprano con Sofía, en el carro no hablamos. Ella lloraba en silencio contra la ventana y yo manejaba con las manos apretadas en el volante, sin saber qué decir, sin saber qué sentir, porque en ese momento tenía todo mezclado en vergüenza, rabia, amor, confusión y algo más que tardé días en identificar, y que creo que era duelo. El duelo de saber que algo había cambiado para siempre y que no había vuelta atrás. La dejé en su departamento. Ella no me invitó a subir. Cerró la puerta del carro sin decir nada, y yo me quedé estacionado afuera 5 minutos mirando las ventanas de su edificio, esperando no sé qué, tal vez que se asomara, que me llamara, que me dijera algo, que me ayudara a ordenar el caos que tenía dentro. No pasó nada. Encendí el carro y me fui. Los siguientes días fueron extraños. En la casa de mis padres, nadie me mencionó lo que había pasado directamente. Mi mamá cocinaba y ponía el plato frente a mí, y me preguntaba si quería más agua, como si fuera un día cualquiera. Mi papá llegaba del trabajo, veía las noticias, y si nos cruzábamos en el pasillo me daba una palmada en el hombro sin decir nada. Camila, que estaba de luna de miel, me mandó un mensaje 3 días después que decía: «Solo espero que estés bien», y que yo no supe cómo contestar. Con Sofía hablé poco esa semana. Mensajes cortos, llamadas que terminaban pronto. Los dos sabíamos que había una conversación enorme, esperando, pero ninguno quería ser el primero en abrirla. Ella me mandó un audio un martes en la noche, largo, casi 7 minutos, donde me explicaba cómo se había sentido, lo que Camila le había dicho, la rabia acumulada, la sensación de nunca ser suficiente para mi familia. Y yo la escuché 3 veces completas, y entendí cada palabra, y seguía sin saber qué hacer con todo eso. La conversación con mi papá llegó un jueves, exactamente una semana después de la boda. Me llamó a su oficina, una habitación que huele a libros viejos y a ese perfume suyo, con un escritorio de madera oscura que tiene desde que yo era niño y que siempre me pareció intimidante. Se sentó frente a mí y me miró durante unos segundos sin hablar, de esa manera suya, que siempre precede algo importante. Me dijo que me quería, aunque siempre iba a quererme, que nada de lo que estaba a punto de decirme cambiaba eso, y luego me dijo que creía que Sofía no era buena para mí, aunque lo que había pasado en la boda era solo la expresión de algo que ellos habían visto durante años, que una mujer que te humilla en público, que te llama cobarde delante de tu familia, no es una mujer que te respeta, que el amor sin respeto no es amor. Hizo una pausa. Luego me dijo que si terminaba con ella, me apoyarían en todo, que si quería irme a estudiar un posgrado afuera del país, ellos lo financiaban, que el carro seguiría siendo mío, que la habitación siempre estaría disponible, que cuando me recibiera de ingeniero el año que viene, tendrían oportunidades para mí en los negocios de la familia, y que si decidía quedarme con Sofía, tendría que entender que ese apoyo no estaría disponible de la misma manera. No lo dijo con crueldad, lo dijo con calma, con esa voz suave y firme que usan los hombres que están acostumbrados a tomar decisiones grandes. Pero el mensaje era claro, era una transacción, y mientras lo escuchaba, algo en mí se enfrió. Salí de esa oficina sin decirle nada definitivo. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Él asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba, como si ya supiera el resultado. Esa noche fui a ver a Sofía. Le conté todo. Cada palabra de la conversación con mi papá. Ella me escuchó sentada en el sillón de su departamento, con las rodillas recogidas y los brazos alrededor de las piernas, en esa postura suya de cuando está procesando algo que duele. Cuando terminé de hablar, estuvo en silencio un momento. Luego me dijo: «¿Y tú qué quieres, Mateo?». Y yo no supe qué contestar.
y yo no supe qué contestar. Actualización 2. Lo que siguió fue el periodo más confuso de mi vida. Semanas donde vivía en dos mundos paralelos, sin pertenecer del todo a ninguno. En la casa de mis padres todo era normal, en la superficie en comidas, conversaciones sobre la carrera, comentarios sobre el proyecto de ingeniería que estoy desarrollando con dos compañeros y que tiene posibilidades reales de convertirse en algo. Mi mamá empezó a mencionar casualmente a hijas de conocidos, solo para que sepas que hay opciones, con esa sonrisa suya que mezclaba inocencia y cálculo en partes iguales. Mi papá me trataba con una calidez extra, como si me estuviera recordando constantemente lo que había en la mesa. Con Sofía, las cosas eran más complicadas. Nos veíamos y salíamos a cenar, nos quedábamos en su departamento, hablábamos de cosas cotidianas, pero había algo debajo de cada conversación, una tensión que ninguno nombraba, como un cable de alta tensión enterrado bajo el pavimento. Los dos sabíamos que la decisión estaba ahí, esperando, y los dos creo teníamos miedo de lo que pasaría cuando llegara. Fue en esas semanas cuando descubrí algo que no esperaba. Mi hermana Camila regresó de su luna de miel a mediados de octubre. Fuimos a comer juntos un domingo, solo nosotros dos, en un lugar pequeño cerca de su departamento nuevo. Yo esperaba incomodidad, incluso algo de reproche por lo que había pasado en su boda. Lo que no esperaba era lo que me contó. Me contó que el comentario sobre la mesa de la boda había sido intencional, que mi mamá le había pedido que pusiera a Sofía un poco alejada del centro porque no quería que dominara las fotos de familia, que ella lo había hecho sin pensarlo mucho porque en ese momento le pareció razonable, pero que después, viendo lo que pasó, se sentía mal. Y luego me dijo algo que me golpeó de una manera que todavía siento, aunque mi mamá llevaba tiempo hablando con personas de su círculo social sobre Sofía, contando cosas, exagerando situaciones, construyendo un relato de que Sofía era inestable, controladora, inadecuada, que parte de la frialdad que Sofía había sentido durante años en los eventos familiares no era solo distancia natural. Era el resultado de que mi mamá se había encargado de crear una imagen antes de que nadie la conociera bien. Camila me lo dijo con culpa, con esa culpa de quien participó en algo sin entender del todo lo que era, y que solo lo entiende cuando ya es tarde. Yo la escuché, y no dije nada durante un buen rato. El café se me enfrió. El ruido del restaurante seguía igual, pero a mí me sonaba lejano, como si estuviera escuchándolo desde otro cuarto. Esa semana no dormí bien ninguna noche, porque entendí que Sofía no había imaginado cosas, que cuando me decía que su familia la odiaba, que la excluían, que nunca iba a ser bienvenida, no era inseguridad ni paranoia, era percepción. Era que ella había detectado algo real que yo, desde adentro, desde el amor que les tengo a mis padres, desde la comodidad de ser el hijo, no había querido ver. Y luego empecé a recordar otras cosas, pequeñas cosas que yo había archivado como coincidencias o malentendidos. La vez que mi mamá le preguntó a Sofía, ¿y tu familia es de aquí?, con ese tono particular que tienen las preguntas que no son realmente preguntas. La vez que mi papá le comentó a un tío, en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara, que Mateo está en una etapa, ya se le va a pasar. La invitación a la cena de Año Nuevo que se perdió por un error de comunicación. Las fotos de ese mismo evento donde yo aparezco, y Sofía no, porque no estuvo. Todo empezó a reordenarse en mi cabeza de una manera distinta. Y entonces llegó el momento que no esperaba. El giro que no vi venir. Mi proyecto de ingeniería, el que mencioné, está en una etapa crucial. Somos tres en yo, mi compañera Natalia. Y Julián, un chavo 2 años mayor que yo que tiene contactos en el sector tecnológico. Llevamos casi un año desarrollando un sistema de gestión de recursos para pequeñas empresas, algo que en el mercado local tiene un hueco real. Habíamos conseguido una reunión con un fondo de inversión para finales de octubre. Una reunión que, si salía bien, nos daba el capital semilla para lanzar en serio. 3 días antes de esa reunión recibí una llamada de Julián. Su voz era rara, tensa, con esa calidad de quien está a punto de decirte algo que no quiere decir. Me contó que había hablado con el contacto del fondo, que el contacto le había mencionado casi de pasada, que había escuchado algunas cosas sobre mí, que alguien de mi entorno había tenido una conversación con alguien relacionado con ese fondo, y que esas cosas tenían que ver con mi estabilidad, mi madurez, mi capacidad para compromisos a largo plazo. Julián no sabía de dónde venía esa información. Yo sí lo supe de inmediato.
Actualización 3. Tardé 4 días en confrontar a mi papá. 4 días donde cargué ese conocimiento como si fuera una piedra caliente que no podía soltar pero que me estaba quemando las manos. Durante esos días seguí yendo a clases, seguí trabajando en el proyecto, seguí cenando en la mesa familiar como si nada. Miraba a mi papá partir el pan, escuchar las noticias, reírse de algún chiste de mi tío en el grupo de WhatsApp y pensaba, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Cuánto tiempo llevas moviendo piezas sin que yo lo viera? La conversación fue un domingo por la mañana. Mi mamá había salido. Yo lo encontré en la sala leyendo el periódico. Algo que sigue haciendo en papel aunque todos le digamos que ya nadie lo hace así. Me senté frente a él y le pregunté directamente si había hablado con alguien relacionado con el fondo de inversión. No lo negó de inmediato, lo cual, en su lenguaje, era casi una confesión. Dijo que solo había tenido una conversación, que estaba protegiéndome, que ese proyecto era riesgoso y que él no quería verme comprometer mi futuro en algo inestable cuando tenía opciones más sólidas dentro de la familia. Protegerme. Usó esa palabra con una convicción que me pareció completamente sincera, y eso fue lo más perturbador de todo. No lo hizo con malicia calculada, lo hizo con la certeza de quien cree que sabe mejor que tú lo que es bueno para ti. Lo hizo desde ese lugar de poder tan absoluto que ni siquiera reconoce que es poder. Le dije que lo que había hecho podría destruir un año de trabajo. Le dije que había 3 personas involucradas en ese proyecto, no solo yo, y que Natalia y Julián no merecían cargar con las consecuencias de sus decisiones. Le dije que había una diferencia enorme entre no apoyarme y activamente sabotearme. Y mientras hablaba, su cara fue cambiando. No con vergüenza, no todavía, primero con sorpresa, la sorpresa de quien no esperaba que el hijo tuviera ese tono. Luego, con algo más defensivo. Me dijo que yo no entendía cómo funcionaba el mundo, que las relaciones y los contactos importaban, que él llevaba décadas construyendo una red y que la usaba para cuidar a su familia, que si el proyecto era bueno, sobreviviría un comentario, y que si no sobrevivía un comentario, entonces quizás no era tan sólido como yo creía. Me paré y me fui. Llamé a Julián, ese mismo día le conté todo. Le dije que la fuente de esos comentarios había sido mi padre y le pedí disculpas. No porque fuera mi culpa directamente, pero porque formaba parte de ese árbol familiar que había hecho el daño. Julián fue más comprensivo de lo que merecía. Me dijo que lo entendía, que estas cosas pasaban, que íbamos a buscar otro camino. Pero en su voz había algo que ya no era lo mismo. Una reserva que antes no existía. Natalia se enteró después. Su reacción fue más fría. Me mandó un mensaje que decía, necesito pensar si quiero seguir en esto, y que no contesté enseguida, porque no sabía qué decirle. Esa misma semana, tomé 2 decisiones. La primera fue hablar con Sofía en una conversación real, de esas que los dos habíamos estado evitando. Fui a su departamento un martes por la tarde, llevé café de la tienda de la esquina que a ella le gusta, y nos sentamos en su sala. Le dije todo lo que había descubierto. Lo de mi mamá construyendo narrativas, lo de la mesa de la boda, lo del fondo de inversión. Lo vi en su cara, no fue sorpresa. Fue el alivio agridulce de alguien a quien finalmente le dicen que no estaba loca, que lo que sintió durante años era real. Lloramos los dos, no de tristeza. Exactamente, de esa cosa rara que es llorar porque algo difícil finalmente tiene nombre. Le dije que lo sentía, no de manera general, sino específicamente en ti, a no haberla creído antes. Sentía haber elegido la comodidad de pensar que todo era malentendido, en lugar de ver lo que ella veía. Sentía haberla puesto en situaciones donde tenía que demostrar que merecía ser querida por una familia que ya había decidido que no la quería. Ella me escuchó. Y luego me dijo algo que no olvidó. No te estoy pidiendo que elijas entre ellos y yo. Te estoy pidiendo que te elijas a ti, Ann. La segunda decisión fue más concreta. Empecé a buscar departamento. No fue fácil en Sigo. A un año de terminar la carrera. El proyecto está en un momento incierto. El carro es de mis padres. El dinero que tengo ahorrado no es mucho, pero hice los números. Hablé con un amigo que tiene un cuarto disponible en un departamento compartido cerca de la universidad, y entendí que era posible. Ajustado, difícil, pero posible. Esa posibilidad me cambió algo adentro, como cuando ves una salida de emergencia en un cuarto y respiras diferente. Le avisé a mi papá un viernes por la noche, sin pelea, sin drama.
Le dije que iba a buscar un lugar propio, que lo quería, que siempre lo iba a querer, pero que necesitaba construir mi vida desde un lugar que fuera mío, que agradecía todo lo que me había dado, pero que eso no podía significar que él tomara decisiones por mí. Se quedó en silencio. Mi mamá, que estaba escuchando desde la cocina, entró a la sala. Los dos me miraron con esa expresión que no era enojo todavía, era descalibración, la cara de quien esperaba una cosa y recibió otra completamente distinta. Lo que pasó después fue el verdadero giro. Julián, contra todo pronóstico, consiguió otra reunión, un fondo diferente, más pequeño pero con mejores condiciones para un proyecto early stage. La reunión fue bien, tan bien que 3 semanas después de que mi papá intentó sabotear el proyecto, firmamos un preacuerdo de inversión. No es la vida resuelta, no es riqueza inmediata, pero es real. Es un inicio, nuestro. Natalia volvió al equipo. Me mudé al cuarto compartido el primer fin de semana de noviembre, llevé lo que cabía en el carro, que todavía usé una última vez antes de regresarlo, a mis cosas en cajas. Ropa, libros, la computadora, algunas plantas que Sofía me regaló el año pasado y que sobrevivieron el traslado mejor que yo. Mi cuarto nuevo es pequeño, huele a pintura vieja y el calentador hace un ruido raro, pero es mío. Sofía y yo seguimos juntos. No sé qué va a pasar. No tengo certezas. Sé que hay cosas que sanar. Entre ella y yo. Entre yo y mi familia. Entre yo y yo mismo. Sé que el camino largo todavía está por recorrerse. Pero por primera vez, en mucho tiempo, siento que las decisiones que estoy tomando son mías. No venganza fría, no plan ejecutado con precisión. Solo un hombre de 26 años que finalmente decidió dejar de pedir permiso. Y resulta que eso, a veces, es suficiente para que todo empiece a cambiar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no es fácil de olvidar. Dale like si sentiste algo mientras la leías, aunque no sepas exactamente qué. Suscríbete y activa la campanita porque hay más historias como esta que necesitan ser contadas. Historias que la gente carga en silencio y que aquí encontramos espacio para soltar. Comenta abajo, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de Mateo? ¿Te quedabas o te ibas? Gracias por escuchar. A veces solo necesitamos que alguien lo haga.